Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Espero que hayan podido dormir bien y que estén disfrutando de este radiante día. Sean bienvenidos a este nuevo servicio y vamos a dar inicio, amén. Vamos a, a glorificar el nombre de Dios con todo lo que vayamos a hacer en este momento. Tome su lugar, allí usted que está en su casa, y conéctese con Dios, conéctese con la presencia de nuestro Creador en este hermoso día. Vamos a dar inicio y con ustedes nuestra hermana Yelitza, quien hoy tiene el privilegio de abrir este servicio. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos, y a todos los que se conectan en la plataforma de Facebook, el Ministerio Evangelístico Creciendo en Amor y Fe. Sean todos bienvenidos. Y yo les quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice acá en mi Biblia, propósito de las parábolas. Entonces vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engruesado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén, amados hermanos. Yo los invito a que por favor oremos y presentemos este servicio ante Dios para que Él sea el que tome el control de este servicio en este en vivo, y que hable a cada corazón y a cada persona que se encuentra conectada en esta transmisión. Amado Dios, yo te doy gracias por todas tus bendiciones, por este día tan maravilloso y por todo lo que tú nos das, Señor Jesús, por tus beneficios y por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor Ebenezer, porque hasta aquí tú has sido fiel con nosotros y nos has regalado, Señor Jesús, un nuevo día, Señor. Te agradecemos por estar en nuestros hogares y guardar nuestras vidas, Señor. Yo te pido que te glorifiques, Señor, ahora en tu palabra, Señor Jesús, en la alabanza, Señor Jesús, y que seas tú tomando el control de este servicio en vivo, y que seas tú llenando cada corazón que lo necesite en el nombre poderoso de Jesús. Habla, Señor, te lo pedimos. Habla a cada corazón, porque nosotros necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que bendigas cada hogar representado y que bendigas a todos los que se encuentran conectados, Señor Jesús, y que tomes el control, Señor, de nuestro carácter. Toma el control, Señor Jesús, de cada vida, Señor Jesús. Toma el control de este tiempo
y que te adoremos en nuestros hogares, Señor, y que no le permitamos al enemigo que nos prive de la libertad, sino antes gocémonos porque podemos ver tu majestad, Señor Jesús, y podemos oír tu palabra todavía. Aún estamos a tiempo de oír y de oír lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor Jesús. Quita toda dureza de corazón y ayúdanos a abrirnos a lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor Jesús. Habla a cada corazón, Señor, y toma el control, Señor Jesús. Bendice a mis pastores, bendice a tu iglesia, bendice a cada oyente, a cada persona que se conecta en estos momentos y toma el control, Señor Jesús, de principio a fin de este servicio, Señor Jesús, que sea para gloria y honra tuya, Señor, porque digno eres tú y digno eres de recibir la gloria, de recibir la honra, el poder y la alabanza, Señor. A ti nos rendimos y rendimos nuestros corazones, Señor Jesús, y te pedimos que tomes el control de este mundo, de todo lo que nos rodea, de todo lo que está pasando, Señor Jesús. Haz tu voluntad, Señor Jesús, y ayúdanos a tener fe y confianza en ti, Señor Jesús. Reprende al devorador, reprende al destructor, reprende a aquel que quiere venir a dañar los hogares, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Jesús, que derrames la bendición, Señor Jesús, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Y que hagas que no falte nada, que cada persona se encuentre bien, sana, Señor. Trae sanidad, Señor, si aquel que está enfermo lo necesita, en el nombre de Jesús. Te lo pido, amado Dios. Te doy la gloria a ti, Señor, y la honra. Y te pedimos que tomes el control de este servicio. Te doy la gloria porque tú eres maravilloso. Te doy la honra porque tú eres poderoso, Señor. A ti sea la gloria, amado Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la gloria al Señor, amén. Gracias a Dios por esa hermosa oración, por esa preciosa lectura de inicio. Bendecimos la vida de nuestra hermana Yelitza. Vamos a adorar al Señor, amén. Gracias, Señor amado. Te adoramos. Gloria a ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo, y hoy quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo, hoy quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo
de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. cada día seré más como tú. Yo quiero más, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Dígalo, menguar, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo y hoy quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebrántame, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo y hoy quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Siempre, Señor, tú estarás a nuestro lado. Dile al Señor, siempre estarás a mi lado. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Vamos a expresarle a Dios que deseamos que Él nos corrija y que no nos cueste la corrección de Dios. Amén. Ayúdanos, Dios, a amar la corrección que tú nos das y todo sea para mejorar, para poder ser mejores para ti, Señor. Gracias, mi Dios. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad.
siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, por la eternidad, Señor, te adoraré. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, Señor, alabaré tu nombre. Y por la eternidad, por siempre, Dios. Le damos la gloria al Señor, amén. Nos pudimos gozar en la presencia de Dios, y con ese mismo gozo, con esa misma alegría, vamos a disponernos para oír palabra de Dios, amén. Y con nosotros nuestro pastor Luis, que trae palabra de Dios. Dios les continúe bendiciendo. Hermanos, antes de pasar al pastor Luis, ahí están las peticiones del mes de abril. Recordamos orar por profesionales de la salud, por la sanación de la economía, por la situación del COVID-19 que sigue afectando a muchas personas en el mundo, y también por el rol de la iglesia en general en medio de esta situación actual, y también por proyectos de crecimiento. Entonces, que el Señor nos ayude y nos guíe en el nombre de Jesús. Estemos orando, hermanos, por estas peticiones, no se nos olviden. Saludos a todos. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Sí, como decía la pastora, nos hemos gozado en la maravillosa presencia de Dios, tributándole adoración, alabanzas a su santo y bendito nombre. En esta mañana vamos a leer la Biblia. Yo espero que usted tenga su Biblia ahí a su mano. Capítulo 3 de Apocalipsis. Hoy estamos terminando con la secuencia de las 7 iglesias, el estudio que hemos venido haciendo a las 7 iglesias. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor, preciosa palabra de Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo te invito a que cierres tus ojos allí, hermano, y di estas palabras. Señor, en esta mañana yo quiero que tú mires en lo más profundo de mi corazón y que esta palabra impacte a mi vida y que haga lo que tú quieres en mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, por ser la última carta, que es la carta a la iglesia de la Odisea, encontramos en esta carta algo muy diferente a lo que podíamos estar mirando en las otras cartas. El tema en esta mañana es el siguiente: una iglesia orgullosa que da asco o que daba asco. Repito, es un poco fuerte el tema, pero lo hemos escogido porque sinceramente lo podemos comparar con el versículo 16. El tema es una iglesia orgullosa que daba asco. Esta carta, a pesar de la condición tétrica de la iglesia, es una joya literaria y teológica, tal como lo decía Bartina, que es una finísima mezcla de censura enérgica e ironía sutil. Amados hermanos, la ciudad de la Odisea en su momento llegó a ser una de las ciudades más ricas que existió en todo ese valle, en toda esa región del Asia Menor. Era una ciudad poderosa porque en ella se encontraban los más grandes centros comerciales, y también habían una gran empresa como era la textilera. De allí que esta ciudad recibía enormes ganancias a través de la exportación de estas mercancías. Por lo tanto, contribuía también al desarrollo económico y comercial de esta gran ciudad. Era su posición o su ubicación geográfica en aquellos lugares. Los habitantes de la ciudad de la Odisea eran personas que se sentían orgullosos por sus riquezas y
Y de acuerdo al estudio que se está haciendo al respecto, esto demuestra que los cristianos de esta iglesia fueron contagiados también por esta situación que vivía la iglesia, y eso lo llevaron ellos al plano espiritual, de manera que tanto la ciudad como la iglesia, todos se sentían orgullosos de sus riquezas. En el año 60, después de Jesucristo, hubo un gran terremoto en esa parte del mundo que devastó a la ciudad de Laodicea, incluyendo a Sardis, entre otras metrópolis de la época. Fueron devastadas, casi destruidas en sus totalidades. De manera que la iglesia de Laodicea, o sea, la ciudad de Laodicea, se negaron a recibir las ayudas externas por parte del Imperio Romano que se les había ofrecido para que se reconstruyeran. Los habitantes de la ciudad, o sea, sus autoridades, se negaron a recibir estas ayudas, de modo que entre ellos mismos contribuyeron para que la ciudad fuera reconstruida, y la historia nos cuenta que se levantó con mayor fervor, y esto produjo en todos los habitantes y aún en los miembros de la iglesia una ilusa suficiencia y también superioridad, prepotencia, etcétera. Los cristianos estaban totalmente cegados a raíz de esta situación, que esto no les permitía ver la realidad de su lamentable condición espiritual. Qué dificultad, mi amado hermano y mi amada hermana, que esta iglesia dejara de lado a Jesús. Aquí hay una demostración de que la actitud que ellos asumieron hizo que Jesús saliera de su corazón. O sea, les voy a hablar en términos claros. El pensamiento de ellos sacó a Jesús de sus vidas, de su corazón. En esta carta no se nombran los atributos de Jesús, y es la única carta que no los menciona, aquellos que encontramos en las otras cartas. No sabemos, amados hermanos, pero déjeme decirle que a la iglesia de Laodicea, Jesucristo se presenta como el Amén, tal como lo encontramos en el versículo 14. El Amén, un título, el testigo fiel, el segundo título, el testigo fiel y verdadero, segundo título, y el tercero, el soberano de la creación de Dios. Usted va a encontrar ahí en la Biblia que dice el principio de la creación. Algunos han dicho algo sobre esta situación, poniendo a Jesús como que fue creado por Dios, que fue el primer ser que Dios creó. Jamás en la Biblia, jamás la palabra del Señor nos está dando a entender eso. Jesús no fue creado por Dios. En otra versión dice el soberano de la creación de Dios. Y esto significa que ser soberano es principio, que posee toda autoridad sobre todo lo creado. La designación de Cristo como el Amén convierte esto en un término muy básico para la fe de los hebreos en el pasado y hoy la iglesia cristiana. La fe en Jesucristo, a sabiendas de que este término es referente a Jesús, es muy referente a Jesús, o que se refiere a Jesús. En el Antiguo Testamento también encontramos una referencia al Amén y es a Dios.
a Dios como Padre. En Isaías, en el capítulo 50 o 65, el versículo 16, en la versión Biblia de Jerusalén, se le atribuye este término a Dios como el Dios del amén. Y esto es una afirmación de que este término hace o identifica a Jesús como Dios. En la carta a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, el título está en un marcado contraste, con la inconstancia de la iglesia y también su indiferencia. La iglesia de la Odisea se destacaba por ser una iglesia completamente indiferente a Jesús. Ahora, este título amén también está confirmando la firme autoridad de Cristo para amonestarlos a ellos por su abominable tibieza en la que habían caído. Cristo se muestra siendo testigo fiel. Cristo se muestra siendo un testigo fiel y verdadero. Esto, amados hermanos, es de absoluta confianza, queriendo decir que Jesucristo todo lo veía, todo lo sabía, y lo que él decía estaba confirmado con el simple hecho de ser un testigo fiel. Recordemos que la palabra del Señor en su claridad nos ha dado a entender la posición de Cristo en la iglesia. Él dice que los ministros o el ángel de la iglesia, o llámelo usted estrellas, de aquellas iglesias, estaban en las manos del Señor. Y los candeleros que están simbolizando la iglesia, era donde Cristo se movía en medio de ellos. Al ser así, que el ángel de la iglesia está en las manos del Señor y que el Señor se pasea en medio de su iglesia, podemos entender que todo lo ve, todo lo ha escuchado, todo lo ha escudriñado y se ha llenado de razón para entonces enfrentar a la iglesia por su condición espiritual tan lamentable. Y amados hermanos, aquí en estos títulos del amén y el testigo fiel y verdadero, se presenta la inquebrantable fidelidad que Jesús tenía sobre la iglesia de la Odisea. Pero resulta, amados hermanos, que por la vacilación de ellos y otras tantas cosas, la iglesia no podía ver este accionar de Jesús en medio de ellos. El tercer título es el soberano de la creación. Y como soberano, Jesús toma una iniciativa, una autoridad sobre la iglesia. Esto lleva a Jesús a que haga reclamos y confronte a la iglesia por su condición, por su manera de vivir que ellos estaban llevando delante del Señor. Ahora, el diagnóstico que hace Jesús directamente a la iglesia es el más severo que hemos encontrado en todas estas 7 cartas y 7 iglesias. ¿Por qué es el más severo? Porque es que es la única carta donde el Señor no hace ningún preámbulo para decirle las cosas a la iglesia. Él va directamente al grano, al punto. O sea, como podríamos decir, como hemos escuchado por ahí en dichos callejeros, aquí vinimos a lo que vinimos. Quizás Jesús hubiera podido expresarse de esa manera.
Yo he venido para que hablemos claro. Y me llama la atención, hermanos, porque es que el versículo 14 que hemos leído empieza diciendo, y escribe al ángel, o sea, un término singular. Jesús se dirige al ministro, al que está al frente o líder principal de la iglesia de la Odisea. Y le dice el Señor en el versículo 16, le muestra la condición, comenzando por el líder de la iglesia. Ahora, hermanos, el ángel de la iglesia de la Odisea a Jesús le provoca náuseas. Es lo que entendemos del versículo 16. Al estado tibio de esta iglesia, Jesús responde con una condena. O sea, que Jesús le está dando a entender a ellos, todo lo acepto de ustedes, menos que ustedes sean tibios. Y más adelante vamos a mirar las razones por las cuales el Señor dice de esta manera a la iglesia de la Odisea. Ahora, el versículo 16 dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. En la versión internacional, la Nueva Internacional, dice, estoy para vomitarte de mi boca. Es importante que usted, mi hermano, usted, mi hermana, prestemos mucha atención porque estoy seguro que muchos de nosotros nos estamos identificando en este pasaje de la palabra del Señor. La iglesia actual, la iglesia en general actual, está viviendo casos muy similares también. En contraste con los escandalosos pecados de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira y las obras imperfectas de la iglesia de Sardis, pues el Señor no hace ninguna acusación de funestos pecados de la iglesia de la Odisea, como herejías, idolatrías, etcétera. Al igual que la iglesia de Éfeso, porque a la iglesia de Éfeso el Señor le demanda arrepentirse porque ellos habían abandonado su primer amor. Ellos se habían enfriado. Perder el primer amor no es caer en tibieza, sino en enfriamiento espiritual. La iglesia de la Odisea, ellos estaban tan acomodados a la situación que el grandísimo pecado, el fatal pecado, el fatal problema de ellos era la actitud que ellos tenían frente al Señor Jesús. Esto está en su confianzudo y engreimiento de su tranquila indiferencia hacia las cosas espirituales, creyéndose siempre ser cristianos ejemplares, habían sacado a Jesús de sus vidas. Habían sacado a Jesús de su entorno, lo habían echado afuera. Ahora Jesús, desde afuera, se comunica con la iglesia. Llamados hermanos, esto debió causar a la iglesia un gran impacto, a la iglesia de la Odisea, al ver cómo Jesús estaba testimoniando en contra de su manera de pensar y mostrando esa mala conducta que ellos habían adoptado frente a él. Se podría aquí decir o pensar que Dios prefiere un corazón frío y no tibio. Pues pareciera que sí, y yo estoy seguro que así es. Porque el pensamiento de Jesús es que lo tibio es peor que lo frío. Y aquí, amados hermanos,
en esta ilustración que hace el Señor, en estas palabras del Señor, frío y caliente o tibio, no se está refiriendo a fervor espiritual. Jesucristo, tal como en sus parábolas, aquí toma de lo natural para representar la situación de la humanidad, en este caso de la iglesia. Él toma esta situación porque era que en la ciudad de la Odisea se abastecía de unas aguas termales que cuando llegaban a la ciudad venían contaminadas con un elemento que provocaba náuseas. Jesús toma esto. Jesús no se está refiriendo a lo caliente y eso en lo espiritual. El fervor espiritual es muy diferente. Es posible que la tibieza que reinaba en la iglesia de la Odisea, porque era en general, eran en todos los miembros. Aquí no era como en otras iglesias donde habían unos pocos y otros, unos pocos que eran fieles al Señor y otros eran fieles al mundo. Aquí era la iglesia en general. Todos los cristianos se habían acomodado, se habían configurado al molde que el mundo les presentaba. Entonces, la tibieza de ellos quizás consistía en que no querían ser cristianos definidos. No querían ser cristianos definidos. O quizás no querían poner en peligro sus ingresos económicos. O podríamos también pensar, como piensa Afganistán, que quizás ellos tenían temor de perder sus vidas por causa de Jesucristo. El pensamiento aquí de Jesucristo, amados hermanos, como les dije, es que lo tibio es peor que lo frío. En tiempos decisivos como los que se vivían en la época del apóstol Juan y los que estamos viviendo en nuestro tiempo, ser cristianos mediocres y cobardes es realmente vergonzoso y repugnante a Jesús. Esto le repugna al Señor. Entonces, podíamos concluir diciendo que ser tibio es pecado. Déjeme decirle que sin temor a equivocarme, estoy asegurando que es pecado el vivir un cristianismo de tibieza ante la presencia del Señor. El pensamiento de Jesús clasifica la tibieza como la peor condición y es la única actitud que el Señor no tolera delante de Él, porque la tibieza es indiferencia. La tibieza convierte al cristiano indiferente. Y yo creo que todos, absolutamente todos, amados hermanos, en algún momento hemos sufrido la indiferencia. De que usted está haciendo todo lo posible por aquella persona y aquella persona se muestra como que no le interesa, como que a usted no le importa, como que usted para ella es insignificante. Todos hemos pasado por esta situación. En algún momento de nuestra vida, en cualquiera de las cosas que hayamos querido atraer a nosotros, nos hemos visto de las demás personas la indiferencia y esto causa daño. Y si nosotros que hemos querido conseguir de algún modo un interés de aquella persona que se muestra indiferente con nosotros, cuánto más le dolerá en el corazón a Jesús cuando Él nos trajo a Él a través de su muerte, derramando su cruz cuando fue al Calvario. Esto es terrible. Por eso el Señor Jesús no tolera en la iglesia la tibieza espiritual, porque esto es ser indiferente. Y esta indiferencia se practica en nuestras iglesias, amados hermanos. Aún estando en nuestras reuniones, muchos miembros de la iglesia se levantan de sus sillas porque para ellos es más importante
lo que el otro le pueda decir, lo que el otro tenga, o es una llamada, etcétera, etcétera. Esto le hace a él que lo que está hablando el Señor, ya sea por medio de la adoración, por medio de la administración o por medio de su palabra, para este cristiano es más importante lo que le tengan que decir. Como si no bastara en la iglesia de la Odisea el ser tibios espiritualmente, también había en ellos, amados hermanos, una ilusa soberbia irónica. El versículo 17 aclara lo que ellos decían. Ellos se creían óptimos, pero eran pésimos. Yo los invito a que usted lea constantemente estos pasajes. Los cristianos de la Odisea se creían cristianos óptimos, pero lo que Jesús ve en ellos es desastroso. Me los imagino, amados hermanos, sentados en el lugar de reunión. Deberían haberse sentido sorprendidos al escuchar del mismo Señor Jesús cómo Jesús le está sacando a la luz los pensamientos de ellos y también les está sacando a la luz para que ellos puedan ver la verdad de su condición. Aquí encontramos 3 pasos en este versículo 17 y lo acompañamos con el versículo 18. Encontramos 3 pasos. El primero es que Jesús articula ante ellos la opinión falsa que hay en ellos, o sea, que tienen de sí mismos. El segundo paso es que Jesús dice la verdad de la triste condición de ellos. Y el tercer paso lo encontramos en el versículo 18, que a manera de consejo, Jesús les dice a ellos la situación o les da el remedio para que mejoren la situación. El versículo 18 está aclarando cómo deben ellos proceder para que puedan remediar esa situación tan caótica que estaban viviendo espiritualmente. Estas personas, amados hermanos, de la iglesia de la Odisea, ellos decían, el versículo 17, ellos decían, soy rico. Ellos exponen 3 expresiones que son expresiones jactanciosas. Ellos dicen, soy rico, 1, me he enriquecido, 2, y no tengo necesidad de nada, la tercera expresión. Parece ser que ese era el tema central de la vida de ellos, de sus actividades, de todo lo que hacían. Pero Cristo, a estas 3 expresiones jactanciosas, responde con 3 calificativos opuestos al pensamiento de ellos. Jesús está afirmando que ellos son ciegos, la primera que es pobre, la segunda ciego y la tercera son desnudos. Creo que ya usted se ha dado cuenta de esto. Mire, a 3 exclamaciones de ellos que llevados por la jactancia, por lo que ellos tenían, Jesús responde con 3 calificativos que si el Señor nos llegara a decir a nosotros de tú a tú, pues inmediatamente cambiaríamos de opinión. Pero ¿sabe qué, hermanos? A estos 3 calificativos que hizo el Señor y las 3 exhortaciones, sobre las 3 expresiones de ellos, el Señor hace 3 exhortaciones también en el versículo 18. Él les dice, Jesús les dice a ellos en el versículo 18, compren oro de mí. O sea, de mí compren oro, oro fino, oro que se ha refinado en fuego. Pareciera que Jesús
está diciendo, compren el oro que ha sido refinado con el mismo fuego con que han refinado mis pies, porque más adelante en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que los pies del Señor son como bronce bruñido, o sea, bronce pasado por el fuego que se ha limpiado de impureza. Pues eso es lo que quiere el Señor, que la iglesia de Él compre oro refinado para que entonces sí puedan decir que son ricos. Pero no es el metal. Jesús no se está refiriendo al metal. Jesús está haciendo referencia a él. Permítanme a mí estar en sus corazones para que puedan decir que entonces sí son ricos. Esta es la mayor expresión y que yo amo a esta expresión. Como Jesús les dice a ellos, se presenta a ellos como un comerciante mayorista. Yo les doy, yo les vendo. Y la segunda exhortación es que también consigan vestidos para que cubran la desnudez. Y la última es el colirio. Consigan el colirio, compren de mí el colirio. Este colirio era un ungüento que se fabricaba en la ciudad de Laodicea. Y ellos exportaban este ungüento. Era un polvillo que se untaba en las vistas para que las personas que sufrían lo que hoy llamamos terigio, en fin, pudieran recobrar la vista. Jesús dice que Él es el colirio que ellos deben untar en sus vistas para que puedan ver la realidad en que estaban viviendo, pudieran ellos ver esa tibieza que los iba a llevar a una perdición eterna. La expresión de soberanía y de espíritu independiente de la iglesia de la Odisea demuestra, amados hermanos, la firme decisión que ellos habían tomado, porque como dije anteriormente, ellos habían rechazado las ayudas externas cuando sufrieron la cuestión del terremoto para que pudieran levantarse. Lo hicieron con sus propios medios. Esto los llevó a hacerse superiores, a sentirse superiores. De manera que eso la iglesia lo llevó y lo espiritualizó. De manera que esto contribuyó para que Jesús no formara parte de sus vidas. Al contrario de la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre en una ciudad rica. La iglesia de Laodicea era una iglesia rica dentro de una ciudad rica. Pero el contraste enorme que hay entre Esmirna y Laodicea es que la iglesia de Esmirna, pese a que era una iglesia pobre económicamente, nunca dejó de ser fiel a su Señor. Mientras que la iglesia de Laodicea, que estaba tan adaptada a su entorno materialista, dejó de ser fiel a su Señor. Sí, dejó de servirle a su Señor. Se había dejado configurar según los moldes de este mundo que le rodeaba en aquella época. La iglesia, pienso que estaría absorta escuchando, sentado en el lugar de reunión, las palabras de Jesús, y que le hubiera esta palabra redarguido, ellos hubieran reflexionado y decir, verdaderamente somos los más bendecidos por Dios. Pero déjeme decirle que no. La opinión de ellos, de estos cristianos, era unánime. Ellos se creían que tenían buena salud, pero estaban enfermos, totalmente enfermos espiritualmente. Su autosuficiencia se basaba en sus recursos económicos.
quiero compartir con ustedes una historia que a mí me ha impactado también. Y se trata de un presidente de Guatemala, que este hombre era de apellido Ubico. Y él decidió en cierta ocasión visitar a los presos allá en la cárcel. Y cuando llegó, comenzó él a preguntarle a cada uno de ellos la razón por la cual ellos estaban aquí. Y todos comenzaron a decirle, uno por uno, Señor, yo soy inocente. Señor presidente, yo soy inocente. Soy víctima de una acusación falsa. Y todos decían ser inocentes. Pero este presidente encontró por allá a un preso que le dijo, señor presidente, yo soy culpable, he hecho muchas cosas desastrosas. Yo me metía a casas y robaba. Y el presidente, cuando escuchó a este hombre decir eso, levantó su voz y dijo, saquen a este delincuente de aquí porque va a contaminar a todos estos santos. Y amados hermanos, tal vez muchos de nosotros tengamos el espíritu de los cristianos de la Odisea, que no nos permite reconocer nuestro pecado para arrepentirnos delante de Dios. Y así seguir viviendo en esa tibieza espiritual. Así seguir indiferente. Los cristianos de la Odisea, basados en que ellos tenían sus riquezas y se seguían enriqueciendo y no tenían necesidad de nadie, jamás podrían haber recitado el versículo 1 del capítulo 23 del libro de los Salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tampoco podrían ellos leer en sus congregaciones el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Romanos. Nunca ellos podrían entonces olvidarse de las cosas que el mundo le presentaba. No podrían decir transformados o transformémonos, que no nos hagamos a este siglo, que no nos conformemos a lo que el mundo presenta. Jamás ellos hubieran podido aceptar lo que dice el Salmo 23:1 y Romanos 12:1 y 2. Pero amados hermanos, desde el versículo 19 en adelante, el tono del mensaje tan severo que Jesús le está dando a la iglesia de la Odisea cambia también sus efectos graves. Cambia totalmente. El Señor se presenta entonces como un amigo que los llama con un amor tierno. Con ese amor con que Jesús se ha identificado para con nosotros. Cristo ahora se acerca a ellos como el amigo. Los llama con amor a una vida de fervor espiritual, arrepintiéndose de sus malas actitudes. A esta primera invitación que encontramos en el versículo 19, que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que amo. Y termina diciendo ese versículo, arrepiéntanse. O sea, Jesús le está diciendo, salgan del acomodo que ustedes tienen. Sus malos pensamientos los están destruyendo ustedes. Arrepiéntanse. Ahora, a esta primera invitación que el Señor le hace con amor, sigue otra invitación aún más tierna. Y amados hermanos, a mí me llena esto de satisfacción, porque es que todos los días, la palabra del Señor nos está corrigiendo. El versículo 20 dice de la siguiente manera:
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Recuerde que ya habíamos dicho que la mala actitud, la indiferencia de los cristianos de la Odisea habían sacado a Jesús de su vida. En el versículo 20, Jesús, ya estando fuera, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amados hermanos, ¿no es maravilloso esto? ¿Cuántas veces hemos sacado al Señor de nuestras vidas con nuestro proceder? Jesús está frente a la iglesia de la Odisea tocando, diciendo: ábreme, ábreme. El rocío, la lluvia cae sobre mí, la oscuridad me cubre. Yo quiero entrar, yo quiero que tú abras tu corazón, yo quiero cenar contigo, yo quiero abrazarte. Eso es Jesús. Desde afuera le está diciendo a la iglesia. Este versículo nosotros lo hemos tomado para evangelizar, decir a las personas que no conocen al Señor, que el Señor está a la puerta tocando, pero no, el Señor lo está refiriendo es a la iglesia que ha caído en la frialdad o en la tibieza espiritual, porque la tibieza es pecado, es una indiferencia a todo lo que el Señor nos da. Él sigue tocando. En el capítulo 5 del libro de Cantares, allí el escritor enmarca esta situación. El amado está tocando a la puerta de su amada y le dice: amada mía, paloma mía, abre, abre. El rocío está cayendo sobre mi cabeza. Pero, amados hermanos, la actitud de la iglesia ha sido de indiferencia. La actitud de nosotros para con el Señor, pese a lo que Él ha hecho, pese a que Él es un testigo fiel que no falla, nosotros seguimos fallándole. A todo esto, amados hermanos, el versículo 21, el Señor dice: al que venciere. Recuerde, amados hermanos, que la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Son los valientes a los que se les franquearán las puertas de los cielos. Aquí dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. ¿Qué es vencer? Pues en el momento en que usted decida, amados hermanos, partir con aquello que le está quitando a usted, que lo está haciendo indiferente a las cosas de Dios, que usted está haciendo frente a esta situación, usted está siendo un vencedor, usted se está convirtiendo en un valiente. Cuando usted le dice a aquello que le está obstruyendo su caminar espiritual, cuando usted deja lo del mundo, cuando usted se para firme en la brecha y dice: es Cristo mi Señor y a Él es el que tengo que seguir, usted y yo somos vencedores. Y termina como este pasaje de esta carta, termina como terminan todas las cartas: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo hemos parafraseado muchas veces, amados hermanos. El que desee tomar esto, que lo tome, si no, que lo deje. Pero Jesús continúa en la puerta llamando y llamando. Ya dejemos la tibieza, consagremos nuestra vida al Cristo resucitado. Cierra tus ojos. Amado Señor, es muy grato, Padre de los cielos, que en esta mañana tú hayas hablado a mi vida y a la vida de tu iglesia. Es grato, eterno Señor, porque desde hace mucho tú me has venido hablando a través de este pasaje. Y sé, eterno Señor, que en esta hora hay corazones quebrantados que no quieren seguir viviendo de la manera que lo están haciendo y están abriendo su corazón. Quieren cortar con aquello que les ha cohibido la libertad, con aquel que le dice: no hagas esto, no vayas, no sigas.
Corta con eso, mi hermano y mi hermana, y ábrele la puerta al Señor. Dios bendice a tu iglesia, bendícela poderosamente. Aquellos que están abriendo su corazón, entra, eterno Señor, y cena con ellos. En el nombre de Jesús. Los que quizás han dicho que para otra oportunidad, concédeselas, Padre de los cielos, concédeselas. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, no sabemos, ignoramos el día de mañana. Yo te doy muchas gracias, mi Señor. Amados hermanos, reciban bendiciones del Dios Todopoderoso. La paz de Dios gobierne sus corazones y sus vidas y sus hogares. Dios les bendiga, Dios les guarde, ahora y siempre. Mi esposo va a cantar una canción que se llama La Indiferencia. Es una canción antigua, viejita, pero es muy bonita, tiene un gran mensaje. Así que, hermano, préstele mucha atención. La indiferencia surca los caminos, turba a las naciones, torna la amistad en dolor y en su egoísmo solo siembra olvido, fomenta distancia y separación. La indiferencia, cual sombra un fantasma, se esconde en la triste maraña del mar. Es suculenta, sensible y mimada, mientras que a la guerra conduce la paz. La indiferencia que habita en los hombres, a los mismos santos detiene su andar, y hasta los cielos diáfanos y bellos se tornan oscuros queriendo llorar. Y desde el trono del Omnipotente se siente la gente clamar una voz, grito de alerta: oh, hombre, despierta, pues tu indiferencia te roba el amor. Grito de alerta: oh, hombre, despierta, pues tu indiferencia te roba el amor. La indiferencia que habita en los hombres, a los mismos santos detiene su andar, y hasta los cielos diáfanos y bellos se tornan oscuros queriendo llorar. Y desde el trono del Omnipotente se siente la gente clamar una voz, grito de alerta: oh, hombre, despierta, pues tu indiferencia te roba el amor. Grito de alerta: oh, hombre, despierta, pues tu indiferencia te aleja de Dios. Le damos la gloria a Dios, amén. Gracias, mi amado hermano, mi amada hermana, por haber participado en este servicio en vivo. Que este resto de día pueda estar en comunión con Dios, pueda disfrutar de este resto de tiempo y pueda disfrutarlo junto a su familia y también en la presencia de Dios. Les recuerdo el servicio del miércoles, la capacitación
Si usted no se puede ver el en vivo de una vez, hermano, hágalo cuando pueda. Pero lo que importa es que Dios mira su esfuerzo. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo y va a quedar sonando una canción. Bendiciones, los amamos. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname,